Tiene la palabra el senador Linares. Gracias, presidente. 10 minutos son, ¿no? A nosotros los... bueno, en primer lugar creo que tenemos que arrancar diciendo que estamos tratando tal vez la ley económica más importante que se ha tratado en este Congreso en muchos años, ya que impacta sobre la renta petrolera o el desarrollo del tema energético y en el tratamiento de los hidrocarburos, que afecta o impacta en 2 generaciones hacia adelante, por lo menos. En este esquema nosotros entendemos que no se puede tratar una ley que modifica, o un proyecto de ley que va a modificar una ley de 1967, cuando ha habido tantos cambios en la actividad petrolera, tantos cambios de precios, tanta innovación y incorporación de tecnología, y estar armando una ley que puede perdurar por los próximos 35 años por lo menos. Nos parece también importante recalcar que no creemos conveniente tratar una ley como esta fuera de un plan estratégico energético que dé previsibilidad hacia adelante, que incorpore las nuevas posibilidades de energía y fundamentalmente que trate los hidrocarburos dentro de ese cambio de matriz energética que es imprescindible y necesario en esta época del país. Dicho esto, creo, porque lo dijo el miembro preopinante el otro día en comisión, el senador Fuentes, esta es una ley que no hubiera tenido sentido si no hubiera aparecido vaca muerta y particularmente, digamos, la condición de YPF para poder hacer una campaña de toma de inversiones para este yacimiento no convencional. Yacimiento no convencional que tiene también sus implicancias sin duda todavía no aclaradas o no claramente definidas en el sistema productivo, ya que ha sido prohibido en muchos lugares y en otros lugares está en observación, con lo que hoy no nos garantiza ninguna seguridad ni a los que dicen que no al fracking ni a los que dicen sí al fracking. Me parece que hay un proceso todavía no resuelto y en primer lugar digo, hasta que no se demuestre lo contrario, el fracking es una alternativa realmente peligrosa en cuanto a lo ambiental porque no conocemos todavía el desarrollo. Es una ley, entonces, que no hubiera aparecido aquí si no hubiera estado este tema de vaca muerta y particularmente YPF. Una YPF que no estaba planteada en las primeras épocas del presidente Kirchner como para pasar a la característica de funcionamiento que hoy tiene, que es una 51% tiene el Estado de una sociedad anónima con socios que a las mejoras que le demos a esta empresa seguramente le van a beneficiar. Y dentro de esos socios hay algunos buitres que en este caso son buenos, pero que normalmente en otros lados son malos, ¿no? Hay un 3,5% de las acciones de YPF son de Soros y un poco más del 5 y pico de Slim, que es un multimillonario mexicano. Yo aquí he escuchado atentamente a los gobernadores en la comisión los días pasados, donde sorprendentemente en algunos casos hasta pierden rentabilidad de sus inversiones y lo aceptan mansamente, con lo que uno supone que tanta importancia se le da a estos gobernadores de las provincias petroleras. Hay que recordar también que YPF,
la YPF privatizada, la regalada, como dirían algunos, en las épocas del neoliberalismo, esta YPF se hizo con los aportes de todos los habitantes del país. Lo mismo que las refinerías y destilerías, en la cual la mayor parte están en mi provincia, en Buenos Aires. De manera que el proceso petrolero con YPF estaba desde la extracción hasta la destilación o la transformación del crudo. Hoy tenemos una empresa por la cual hemos pagado todos los argentinos, una cantidad de millones de dólares, pero la mitad de las acciones son de las provincias petroleras, o sea, pagamos todos para que las provincias petroleras tengan el 50% de las acciones. Pero hay que recordar que en el proceso de privatización de YPF, los mayores responsables de la entrega de esta empresa fueron las provincias petroleras, que fueron los que presionaron en la OFEPI para que esto saliera de aquí, de estos recintos, la posibilidad de entregar esta herramienta esencial para el desarrollo energético del país. Porque la política energética no tiene que ver solamente con un gobierno circunstancial, tiene que ver con un plan que vaya más allá de 4 o 6 o 8 años. En este caso, al no tener plan claramente definido, acordado, nos parece claramente desconsiderado tratar esta ley cuando un gobierno se está yendo dentro de un año, que va a haber un cambio de autoridades, puede ser del mismo grupo o de otro sector político, pero va a haber un cambio seguro. Entonces nos parece mal tratar esta ley hoy sin un contexto de un marco energético superior que lo involucre y lo ordene. Yo creo que esta ley viene ahora con la urgencia necesaria de inversiones, pensando que Vaca Muerta es la soja de los próximos años. Creo que es muy dudoso que esto se dé así. Bueno, alguno puede pensarlo, pero la realidad que a mí, o pienso, que esta ley viene a tratar de resolver el fracaso de la política energética de estos últimos años, ya que no pudieron ni revertir la caída de la producción de crudo, que empezó en 1998, ni pudieron parar la de gas, que empezó en el 2004. De manera que si uno mira las estadísticas de cómo ha sido la producción en cuanto a barriles por la política neoliberal que hoy está vigente y que esta ley consolida, veremos que entre el año 1980 y 1990 se explotaban más de 1000 pozos en esa década. En la década siguiente, del 90 al 2000, más de 800, y en la última década apenas más de 400. De manera, la caída estrepitosa de exploración, que tiene que ver con algunas concesiones, porque se dieron más de 180 concesiones de áreas, en muchos casos amigos del poder, que no pusieron no solamente un peso, sino que negociaron después esas áreas, y está claro hoy quiénes son los que son responsables. Esta ley, presidente, viene a consolidar esos errores y viene a tratar de, con la YPF chiquitita tratar de resolver el problema energético que no lo van a resolver con esta ley. La caída de la producción del crudo desde el 2003 al 2010 fue del 18% y la del gas del 8%. De manera que ahí claramente me parece una falta de un plan estratégico que permita direccionar mejor, controlar mejor la posibilidad de revertir esto. El primer plan energético en la Argentina empieza a esbozarse por el año 1958, se consolida en 1964 con el Plan Económico Nacional, el PEN, el Plan Energético Nacional, el PEN,
que después se agrega como política de Estado al CONADE, que fue el Consejo Nacional de Desarrollo. Ese Consejo Nacional de Desarrollo elaboró una serie de propuestas, de prioridades, que dio luz a un plan que empezó con el Chocón, pero siguieron con una serie de represas hidroeléctricas, inclusive la Atucha, Planicie Banderita. Cuando se hizo este plan, cuando se empezó a diseñar este plan, la Argentina tenía una producción vinculada a los hidrocarburos del 94% y el otro 6% era hidroeléctrica. Y la verdad que hasta 1994, que se termina ya Siretá, ha habido una serie de continuidad en mayor o menor medida de todas las obras ahí planificadas. Bueno, hoy no hay un plan claro y me parece que por eso es difícil que nosotros podamos apoyar esta ley que tiene a su vez errores que nosotros creemos graves. Voy a enumerar algunos. Esta ley ratifica las concesiones temporales y la convierte en permanente, con lo que está consolidando una condición de las concesiones hechas en la década del 90 en muchos casos. Es una ley conservadora porque lo que hace es mantener el statu quo, no pone límite a la cantidad de concesiones. Las regalías no están bien tratadas, creemos que en algunos casos son insuficientes y en otros excesivas. Digamos, no es lo mismo un pozo en Salta en cuanto a producción y costo a uno en Neuquén o en Santa Cruz, son absolutamente distintos. De manera que las regalías hoy me parece en algunos casos están bajando. Algunas provincias como La Pampa, que algunas concesiones cobran hasta el 35%. O sea, baja, no se puede hablar de baja o alta regalía porque tiene que ver con digamos, un tratamiento mucho más específico y más abierto que permita, digamos, no unificar, porque puede pasar que nos pase como las retenciones al trigo, ¿no? Que en los lugares de la zona núcleo por ahí tienen alguna rentabilidad y en los lugares marginales trabajan a pérdida, por poner el mismo número en todos lados. Y después, un tema que seguimos insistiendo, nos parece mal, es que todavía mantiene la libre disponibilidad del crudo. Esto fue consecuencia clara del inicio del gobierno de Menem, con los decretos 1055, 1212 y 1589-89. Esto no se revierte con esta ley y me parece que es complicado y grave mantenerlo. Por eso nosotros creemos que tiene que haber hay que discutir un plan energético consensuado que tenga proyección en el tiempo, que incorpore las nuevas posibilidades de producción energética y por eso hemos planteado un proyecto alternativo rechazando del oficialismo. Nosotros planteamos terminar con las concesiones en nuestro proyecto, prohibimos claramente el fracking hasta tanto no se demuestre que la explotación o el proceso de fracking no genera complicaciones en lo ambiental. Creamos un Consejo Nacional de Hidrocarburos donde están las provincias petroleras, las no petroleras, los trabajadores y gente del Estado, porque nos parece que es la única manera de mantener en el tiempo una política pública con consensos y de participación amplia. Pretendemos una YPF que sea una sociedad del Estado. Acá algunos habían mencionado su negatividad cuando se hizo este tratamiento de la YPF Sociedad Anónima. En definitiva, presidente, y para terminar, nosotros creemos que esta ley tiene un error de concepto que nosotros hemos rechazado en la década de los 90 y seguimos rechazando en esta década. Sigue tomando al petróleo como un commodity, cuando en realidad es un recurso estratégico no renovable del país que puede condicionar el crecimiento sustentable por muchísimo tiempo. Esto de la explotación de los hidrocarburos no puede ser una condición de mercado o de inversiones solamente, tiene que tenerse en cuenta que la explotación de los hidrocarburos son actos
de interés nacional. Por lo tanto, nosotros vamos a rechazar esto porque creemos que a futuro el precio del petróleo puede alcanzar valores insospechados. Si uno mira para atrás, cuando se privatizó YPF, el barril estaba entre 9 y 12 dólares. Ha pasado 120 en algún momento, ahora está 85, 90. Imagínense hacer una proyección de cuánto puede valer y cuál va a ser la renta petrolera en los próximos años que puede determinar que este país tenga mayores rutas, mayores infraestructuras como en las provincias, como mencionaba la senadora Jiménez, que se preocupaba porque yo hablaba con el senador Martínez y ahora habla ella. Yo quiero dejar en claro entonces que nosotros rechazamos esta ley por los conceptos que he vertido y hemos planteado una ley alternativa con los fundamentos de esos 4 o 5 puntos centrales que a nosotros nos parecen debe tener una nueva ley de hidrocarburos que debe ser discutida con más plazo, más tiempo y en el marco de un plan energético nacional nuevo. Gracias, senador. Senador Igonet tiene la palabra. Senador Igonet, le pido una interrupción. Senador. Yo me había comprometido con el senador Linares que iba a leer cómo quedaba finalmente el artículo 19, que ya se lo acercamos a la Secretaría Legislativa. El último párrafo, que es el que se reemplaza, no es el párrafo que vino en el proyecto original ni el que redactamos en el dictamen, quedaría de la siguiente manera. Quedarán comprendidos dentro del inciso C precedente aquellos proyectos de explotación costa afuera en los cuales la perforación de pozos sea realizada en locaciones donde la distancia entre el lecho marino y la superficie medida en la ubicación del pozo en promedio entre la alta y la baja marea supere los 90 metros. Todo otro proyecto de explotación costa afuera que no reúna dichos requisitos quedará enmarcado dentro de los incisos A y B según corresponda. Así quedará redactado. Gracias, senador. Le pido una interrupción al senador Linares. ¿Sí? Sí, senador. Para agradecerle al senador Fernández porque hoy se había hablado en labor que iba a ser el mismo texto que había venido originalmente, por eso nos parece bien. El problema es definir cuál es la alta y baja marea en San Julián, que hay 12 metros. Gracias, senador. Senador Igonet. Gracias, señor presidente. En primer lugar, y con todo el respeto y aprecio que le tengo al senador Linares, pero él recién decía que una de las cosas que no entendía era por qué este proyecto en este momento, cuando ya estamos prontos a las elecciones. Y la verdad que si hay algo que este gobierno ha demostrado a lo largo de estos años es ni un atisbo de especulación, ni de tener miedo a nada, y de enfrentar a todos siempre que esté en juego la nación y el bienestar de todos los argentinos. Entonces, con más razón entiendo que hoy estemos tratando aquí con total convencimiento este proyecto. Alguien en el 64 ya hacía esta pregunta que la dejo, que supongo que nos va a plantear a todos, o por lo menos a mí me planteó muchas inquietudes, que decía que, permiso para leer, dice, ¿qué nos hace más independientes? ¿Extraer nuestro propio petróleo sumando aportes de algunos capitales extranjeros o importar petróleo pagando a países extranjeros las regalías, parte de nuestro trabajo, el transporte y los seguros? Y de eso estamos hablando. La verdad que justamente hoy en una fecha muy especial, hoy se cumplirían 119 años del natalicio de Juan Domingo Perón. Y nosotros sabemos que las banderas, las 3 banderas grandes de nuestro partido, 2 tienen mucho que ver con el tema que estamos tratando, que es la de la soberanía política e independencia económica. Y ya Perón en el 58, en el exilio, él planteaba, cuando todavía no estaba Vaca Muerta ni sabíamos las dificultades de las nuevas tecnologías que íbamos a necesitar para poder extraer estos recursos,
decía, yo creo que YPF no tiene capacidad organizativa, ni capacidad técnica, ni capacidad financiera para un esfuerzo de esa naturaleza. Los sistemas empleados en la Argentina distan de los nuevos métodos de exploración, prospección, cateo y exploración racional de los yacimientos modernos. Los costos de producción son absolutamente antieconómicos. Y hoy estamos tratando este proyecto de ley, pero tenemos que pensar en qué marco lo estamos haciendo. La verdad que hoy la producción energética, el consumo energético de nuestro país se duplicó. Tenemos casi 2.100.000, y esto doy números que nos ha alcanzado el ministro De Vido. Nuevamente, la verdad que agradezco la predisposición que ha tenido tanto los representantes del Ejecutivo como los gobernadores, que vinieron, que tan claramente nos explicaron, contestaron todas las preguntas, aún preguntas algunas fuertes, pero mostraron su responsabilidad, asumiendo claramente que en todo proyecto de nación todos tenemos que ceder una parte, las provincias y la nación, pero es de la única manera que podemos hablar de un gran país, de una nación, de un Estado federal. Lo cierto que él nos decía, en esta duplicación del consumo de energía, que hoy tenemos 2.100.000 hogares y 120.000 medidores comerciales e industriales nuevos instalados a la red de gas, y más de 4 millones de hogares y 320.000 medidores comerciales e industriales al sistema eléctrico. Y nos dio números que ya lo han dicho algunos senadores de cuánta inversión en infraestructura se ha hecho, porque siempre recordemos cómo estaba el país en el 2001. Recordemos cuál era la situación del 50% de pobres que habían en nuestro país. Hubo que reconstruir, y en esto fue importante la inversión de infraestructura. Luego, en el 2012, aprobamos una ley por la que se declaraba de interés nacional y buscar la soberanía hidrocarburífera. Y le dábamos al Poder Ejecutivo para que arbitre la potestad, para que arbitre los medios necesarios para lograr esa soberanía. Y declaramos derecho al 51% de expropiación y de interés nacional. Recuperamos YPF, recuperamos nuestra empresa de bandera. Y también vino Galucio y nos contó cuánto es lo que ha crecido, cómo hemos pasado a ser primeros nuevamente en el país en producción de gas y petróleo, cuánta es la inversión que se ha hecho, pero también con números claros de cuánta es la inversión que se necesita para poder extraer los recursos no convencionales. Y que mostrar por qué pensar en buscar esta inversión en capitales extranjeros significa, además de poder reducir lo que hoy es nuestra balanza energética, que es deficitaria. Lógicamente nosotros estamos importando más de lo que exportamos, pero ya la experiencia de Chevron ya nos muestra cuánto se reduce el plazo de extracción de un pozo, cuánto eso significa una reducción en tiempos y en costos. Y eso significa poder pensar y proyectar, ¿por qué no?, en que en esa soberanía hidrocarburífera la podremos conseguir en menor tiempo del pensado. Sabemos cuánto son los recursos, nos hablaba de 27.000 millones de barriles que sería la reserva que hay en Shell Oil, y en 145.000 millones de barriles que sería en gas. Ahora eso tenemos que extraerlo y eso sabemos que cuesta mucho. ¿Qué significa esta ley? Cada uno de los artículos, de los plazos de exploración necesarios que se han reducido, buscando reducir la especulación que sabemos que se ha dado. Y sabemos que para salir a buscar esta inversión nosotros les tenemos que dar a estas empresas previsibilidad económica, legal, financiera. Y esto es lo que busca la modificación que se ha hecho una ley
que era del 67, la que estamos tratando hoy, la modificación de sus 14 artículos, busca dar esta previsibilidad. Va a haber un pliego de licitación que va a ser uniforme, que va a salir del acuerdo de las provincias y de nación. Vamos a reducir los plazos de exploración. Se establecen claramente los plazos de explotación hablando de cada uno de los hidrocarburos convencional, no convencional y costa afuera offshore. Y se habla de que hay prórrogas, pero y aquí es un punto importante. Cada una de esas prórrogas se van a dar atento a un plan de inversión. Hoy lo que interesa es la inversión, el plan piloto, qué es lo que la empresa está haciendo y no de cuánto es el bono que le va a dar a la provincia. Y desde el punto de vista del análisis que tengo que hacer, ¿qué significa esta ley para mi provincia? En realidad hoy en nuestra provincia la alícuota que cobran ingresos brutos es de 2,6. Esta ley establece que va a ser del 3. Eso significa un beneficio para mi provincia. Mi provincia tiene áreas concesionadas que ya van a vencer en el 2016, donde hoy se cobra un 35%, pero esto no es regalía, es una retribución que se ha acordado por un plazo, un contrato que se ha hecho dentro de los contratos de locación de servicio en el 92 y vence en el 2016. No es regalía, pero aún así la provincia está de acuerdo al artículo 31 que establece que a partir de la vigencia de esta ley, las provincias tendrán un plazo de 90 días para arreglar sus prórrogas. La provincia ha comenzado a conversar. No significa ninguna pérdida para mi provincia, como no es para ninguna provincia, como lo han dejado claro los gobernadores, porque no avasalla ninguna autonomía. Hay algo que está muy claro, que es constitucional y que ha sido afirmado por la ley corta, de quiénes son los recursos de las provincias. Y ella será la autoridad de aplicación cada vez que el yacimiento esté dentro de una provincia. Cuando sea del dominio del Estado, será del Gobierno Nacional. Todo esto, señor presidente, apruebo con total convicción esta ley, porque quiero, más allá de que creo que es posible la soberanía hidrocarburífera, que la necesitamos para seguir pensando en la grandeza de este país, porque creo en este país que ha logrado la inclusión de tantos argentinos, porque quiero que esta posibilidad que de hace 10 años vienen teniendo todos estos hogares de poder incluirse al gas y la luz, la sigan teniendo mis hijos y mis nietos, porque creo firmemente en la grandeza de este país y todo esto es posible con industria, con demanda de energía, con inclusión, con soberanía. Por eso voto afirmativamente esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Igonet. Senador Gilne tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser breve porque voy a insertar, pero en realidad quiero acentuar 2 o 3 aspectos que creo que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar una decisión sobre este proyecto de ley en tratamiento. Primero, el proyecto de ley que ha sido enviado por el Poder Ejecutivo es producto del Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de Hidrocarburos. Provincias y Nación, provincias productoras y Nación, han rubricado un acuerdo que fue plasmado con este proyecto de ley y con anexos de acuerdo, como el anexo 1 y el anexo 2, el anexo 1 referido al tema fiscal tributario, y el proyecto está integrando el citado anexo 2. ¿Qué hicieron el Gobierno Nacional y las provincias? Fijaron pautas para discutir esta ley, que es una ley complemento, intenta ser un complemento normativo de la 17.319 y la 26.197. Y entra así en el campo de lo convencional y de no convencional de hidrocarburos e intenta establecer reglas para actualizar el régimen vigente. Y acá surge la discusión, a ver,
esto está dentro o no está dentro de las atribuciones de cada uno. Nosotros tenemos hoy el marco vigente de la Constitución reformada del 94, el artículo 124, y el reconocimiento de la titularidad del dominio originario de los recursos naturales por las provincias en cuyo territorio se encuentren. Y en realidad el tema de los hidrocarburos es un tema complejo que no se presenta en otro tipo de actividades particularmente. Es complejo, no es fácil, porque por un lado el mandato constitucional establece claramente el dominio originario de las provincias, más allá de que luego se avanzó con la ley corta, y hay atribuciones del Congreso Nacional también en la propia Constitución, por ejemplo en el artículo 75, inciso 12. Y por otro lado, en el tema legislativo, en la 26741 de soberanía hidrocarburífera. ¿Qué lo hace más complejo? Algunas provincias productoras, en el marco de estas leyes, inclusive bajo el amparo de la 26197, y citándola específicamente, avanzaron con leyes provinciales propias que reglan o rigen la misma materia. La situación jurídica es compleja, es inédita, no es tan fácil. Los años que llevamos de reforma constitucional no implican un avance de jurisprudencia o de doctrina especializada en el tema que haya desandado el camino de propiedad, jurisdicción, competencia. Yo diría que está todo por hacer y que esta ley inclusive está marcando cuestiones que deberán seguir discutiéndose, porque inclusive hay mecanismos de discusión que establece el propio proyecto de ley. En este marco complejo jurídico, más allá de las disposiciones constitucionales, pero aún tratando de interpretar esas disposiciones constitucionales e inclusive las normas legislativas posteriores, han intentado, respetándose las esferas jurisdiccionales, de avanzar en una suerte de acuerdo, concertación, invocando esto de el muchas veces proclamado y pocas veces llevado a la práctica, federalismo de concertación. En realidad, la dinámica propia de ejercer el federalismo y los desafíos que plantea impiden la consagración de una única forma inmodificable. Y, por otro lado, obliga a crear nuevos y determinados mecanismos, porque no solo las normas constitucionales, el propio cuadro institucional que se da en la nación es un cuadro institucional que permite, en determinadas materias, tener realidades, si se quiere, legislativas o jurídicas distintas, o visiones distintas que van a amalgamarse definitivamente en la visión o en los parámetros o en los pilares que determine la Corte Suprema de Justicia. Este es un tema que discutimos, yo no sé si se entiende o no se entiende, pero yo creo que gran parte de la doctrina lo entendió cuando se discutía la responsabilidad de Estado y se avanzaba en la definición de esta responsabilidad en el marco del derecho administrativo. Entonces puede haber realidades distintas a partir de la formación y el diseño institucional que se ha dado al país con jurisdicciones que corresponden a ese diseño institucional. A ver, ¿qué hace este acuerdo federal, aparte de plantear un proyecto de ley? Pactaron un tratamiento tributario uniforme para la actividad hidrocarburífera en las distintas jurisdicciones provinciales. Esto se enmarca fundamentalmente en el anexo 1 y esto tiene que ir a las legislaturas provinciales. Si esto no tiene tratamiento y sanción en las legislaturas provinciales, no va a tener vigencia, porque debe ir a la legislatura para su aprobación o su rechazo. Y en el caso de la aprobación, tendrá eficacia por tratarse de una materia, a mi juicio, estrictamente legislativa y local.
producto con posibilidad de acuerdo. En cambio, debe intervenir el Congreso en esta materia, porque en el ejercicio pleno de las atribuciones que le confiere la Constitución Nacional, es el Congreso que debe intervenir en esta materia, y es acá en donde la representación de todas las provincias deben definir, sean o no productoras de hidrocarburos, tienen voz y voto y deben definir el texto de una eventual nueva ley. Y hay cuestiones de deslinde jurisdiccional que son, a mi juicio, absolutamente posibles en el marco del acuerdo de este federalismo de concertación. Y uno dice, ¿esto siempre estuvo bien en esta discusión? No, ¿qué va a estar bien? Hubo 4 borradores, los primeros borradores eran inaceptables, por lo menos a mí me causaban algún escozor en los ojos al leer los primeros borradores y algunos conceptos escritos que yo creo que no había ahí un intento de concertar o de acordar, no era esto lo que muchos de nosotros entendemos como un federalismo de concertación. Entonces me dice, ¿y esto? Bueno, esto, aún con estas idas y vueltas, permitió una primera discusión base, que es que hubiera un acuerdo y que las provincias discutieran, que era lo primero que estábamos pidiendo. Sin acuerdo con las provincias hidrocarburíferas era imposible avanzar en un proyecto de ley que fuera sometido a tratamiento en el Congreso. Creo que se va cerrando de alguna manera este esquema de concertación con altas y bajas, donde se dice se puede concertar un marco general de regalías, se puede concertar un marco general de bonos, se puede concertar en el marco de provincias productoras y nación se puede tener un artículo como el que refiere al tema ambiental, claro que se puede. Si ese artículo habla del artículo 41 de la Constitución Nacional, ¿qué dice el artículo 41? Más allá de ser un artículo, a mi juicio, un buen artículo, en materia medioambiental, dice en el párrafo pertinente, la nación es la que genera los presupuestos mínimos y las provincias la legislación complementaria y la de fondo, sin que los presupuestos mínimos, afecten estas complementarias y de fondo propio de la legislación local. Y después se avanzan en algunas cuestiones que, a mi juicio, tampoco avasallan el principio y tienen más que ver con esto de la concertación, la posibilidad de concertar un pliego modelo, más allá de que las cláusulas particulares tendrán que tener las características propias de cada uno de los desarrollos y donde exista ese tipo de desarrollo, y que la autoridad de aplicación, en este caso las provincias, van a tener las atribuciones propias para poder hacer el llamado a licitación, desarrollarlo, el ejercicio de la fiscalización, aplicación de sanciones, evaluación y eventual otorgamiento de concesiones y la decisión discrecional sobre algunas cuestiones que son propias de la autoridad de aplicación. Y así hay algunos artículos que yo creo que van cerrando este núcleo, a mi juicio, básico de lo que significa un federalismo de concertación, que si bien no nace de la mejor forma, se plasma con gobernadores discutiendo este pacto, defendiéndolo. Yo los escuché detenidamente acá. Lo escuché a todos defendiendo con convicción, no escuché a ninguno reconocer que estaba declinando derechos. Todos estaban convencidos de que habían hecho lo mejor y algunos de ellos con absoluta y evidente convicción. Y creo que era también claro, muy claro, la convicción de los que en definitiva manejan la materia de hidrocarburos y sabían que habían llegado a un acuerdo que podían presentar en su jurisdicción y acá
delante de la representación colectiva de las provincias, diciendo que era lo que en definitiva habían pactado por su jurisdicción. Yo creo que una evidencia absoluta de cómo cambia el ánimo de la perspectiva del pacto o del acuerdo es la forma de abordaje del esquema impositivo fiscal tributario. Porque cuando yo vi el primer borrador no tenía nada que ver con el último, nada que ver, la redacción era absolutamente distinta y este último borrador tolera absolutamente cualquier tipo de test de constitucionalidad, el primero no. Yo creo que no hay un abastecimiento y que hay un acuerdo que ha merituado distintas cuestiones que pueden ser hoy también materia de revisión hacia el futuro, pueden mejorarse, como todas las normas. Ninguna es una norma pétrea de estas, ninguna. Son todas modificables y revisables a futuro y en la medida que sea necesario hacerlo. Una última cuestión que creo que es importante porque creo que es conocido, pero creo que hay que repetirlo también. ¿Cuál es el concepto de por qué las provincias productoras cobran regalías? Es el pago o es la compensación por un recurso renovable que se agota, un no renovable que se agota. Son una compensación por ese agotamiento. Entonces, hay que entenderlo en ese sentido. No es un... Le pide el senador Castillo una interrupción. Senador. Gracias a mi estimado amigo Guinle. Hay un concepto histórico universal sobre el tema de la regalía y está ligado a algo que ocurrió a comienzos del siglo XX en el norte de Chile, que cuando se acabó una mina de salitre, el salitral, los obreros caminaron hacia Iquique, allí fueron recibidos en la escuela de Santa María de Iquique, y como los empresarios no sabían solucionar aquel tema, en la plaza, en el patio de la escuela, levantaron las carpas y los ametrallaron. Murieron ese día más de 3.000 obreros. A partir de ahí nace este concepto necesario de que cuando hay una explotación extractiva tiene que haber una compensación que permita a que cuando esa mina se agote, esas comunidades puedan seguir viviendo quizás de otras cosas. Gracias. Le agradezco, senador, por el aporte. Y en realidad también es cierto que las jurisdicciones muchas veces no le han dado a las regalías el mejor destino en ese que ha sido señalado de cómo sustituir, digamos, ese recurso que se ha agotado. Pero en realidad ese es el sentido y ese es el entendimiento de las regalías. Hoy la gran mayoría de las regalías integran nuestro presupuesto si se agotan en el presupuesto. Entonces cuando a uno le plantean algunas cuestiones, porque en realidad la visión ha sido una visión corta, sigue siendo una visión corta, pero es absolutamente necesario que lo miremos y que se entienda, porque en general las provincias productoras, mi provincia tiene 1.52 de coparticipación, como Santa Cruz, y no quiero de esto hacer una comparación de productoras sino productoras, me refiero a tener la visión de qué significa, porque si no uno cree que en realidad estas provincias son absolutamente privilegiadas y cobran la coparticipación de otras provincias que cobran a lo mejor más, pero la distribución de esta Argentina, que debe ser una Argentina para todos, lo dijo la Corte en varios pronunciamientos, esta visión que hay que tener de un país para todos, lo dijo Naguera y en algún otro pronunciamiento, es absolutamente cierto que hay que tenerlo también con esta concepción
de por qué se cobran fundamentalmente regalías y cómo la discusión tiene que ser una discusión integral de los recursos. Me voy a permitir leer, hay un regalo que me hizo Antonio Hernández, que en realidad es un artículo de él. Antonio insiste mucho con lo poco que se ha avanzado en el tema de la discusión federal a partir de la reforma del 94. Y tiene razón, obviamente, no ha pasado mucho tiempo, nada más que 20 años, nada más que 20 años ni nada menos que 20 años. Y él decía, y con muchísima razón, y lo escribía, las reformas que había traído la Constitución del 94 en el 75, inciso 30, un avance fundamental de qué podían tener las provincias en el aspecto impositivo, fiscal y demás. Y decía, consideramos que para la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales con un concepto de desarrollo sustentable se abre un campo amplísimo para el federalismo de coordinación o concertación, mediante la utilización de las relaciones siguientes interjurisdiccionales. Es necesario producir una modernización institucional que sume los esfuerzos de todos los niveles gubernamentales interesados en una sinergia que nos permita alcanzar soluciones sustentables en el aprovechamiento del mar, de la pesca, de los hidrocarburos, de los minerales y de otros recursos naturales. En realidad, es complejo el tema de los hidrocarburos cuando uno analiza todas las normas, esta que yo hacía referencia. Alguien dijo, no es ni blanco ni negro. No, pero los quiero ver avanzando y deslindando en un terreno de dominio, jurisdicciones y competencia donde normalmente hay que concertar y hay que acordar, y normalmente por cómo nos manejamos solamente se colisiona. La Corte dijo en Aguera y el Cóndor, la vocación de la Constitución Nacional creadora de una unidad no por supresión de las provincias, sino por conciliación de la extrema diversidad de situación, riqueza, población y destino de los estados que la conforman, cuyo conjunto se confunde con la nación misma, consagrando el principio de hacer un solo país para un solo pueblo. Compleja, pero esa es la tarea. Gracias, presidente. Gracias, senador Guinle. Senadora Montero tiene la palabra. Bueno, buen marco me ha dejado el senador Guinle para hablar y a lo que me voy a referir porque tengo solo 10 minutos. La verdad es que voy a ratificar todo lo que he dicho ya en el trabajo de comisión, voy a ratificar lo que ha dicho nuestro miembro informante con respecto al fracaso del plan energético. Voy a decir que con respecto a lo que dijo el senador Pichetto, de cómo se había contribuido al desarrollo nacional con precios, digamos, deslindando precios, generando un marco de subsidios para sostener una política de consumo y demás, también está mostrando a todas luces que esto ha fracasado. Hoy tenemos una parálisis de la actividad económica, tenemos un nivel de desempleo creciente, tenemos compromiso en las cuentas fiscales, ya lo vamos a ver en el presupuesto, seguramente lo discutiremos, senador Fernández, pero llevamos en el primer semestre ya 89.000 millones de déficit. Esto compromete también las cuentas fiscales de las provincias por recursos que no llegan. Tenemos una situación de falta de acceso, por decirlo de alguna manera agradable, al sistema financiero internacional, por lo cual estamos complicadísimos, con exportaciones creciendo, decreciendo y la verdad complicando también la balanza comercial. Y el talón de Aquiles es el talón de Aquiles del sector energético. Llevamos, lo ratificó Galucho, 7.000 millones de déficit. No voy a hacer mayores observaciones a las que ya dijo también el senador Fernández con respecto a las críticas a este proyecto, porque ya también las hicimos en el trabajo de comisión. Creo que lo más grave de este proyecto, y yo lo puse con ejemplo de la provincia de Mendoza, es
que deja vigente un statu quo con los actuales, digamos, concesionarios de áreas de explotación o permisos de explotación con un sistema de prórrogas que la verdad nos pone en una situación bastante compleja. Particularmente en el caso nuestro, que tenemos, yo lo cité con el ejemplo de YPF, que tiene el 60% de la producción de Mendoza, y podría con este mecanismo en alguna de sus áreas llegar hasta el 2072. Porque los mecanismos de prórroga que se establecen no fijan límites precisos de inversiones, dice con planes de inversiones, pero no se fijan mecanismos específicos para determinar cuál es ese límite para el pedido de prórroga. Entonces yo quiero ratificar esto que estaba diciendo el senador Kirchner, que hay un marco normativo complejo y decir que estamos perdiendo una gran oportunidad, y es la de discutir un régimen único, ordenador, donde los recursos hidrocarburíferos y los recursos energéticos del país, que son estratégicos, puedan dar aval al desarrollo de un país de manera integral, dando soporte a todos los complejos productivos del país. Es verdad, como decía el senador Fuentes, que es un recurso estratégico por el que se libran guerras. Bueno, justamente por eso tenemos los recursos y no los estamos optimizando. Y esta ley es una ley parche. Primero, toma la 17319, ley de Onganía, después la ley corta, modifica esta ley 17319, sigue y mantiene vigente la ley de soberanía hidrocarburífera con su decreto reglamentario, el 1277, con una autoridad de aplicación que finalmente termina teniendo facultades de registración, de pedido, de planes, de inversión, y facultades sancionatorias por encima de las provincias. O sea, la verdad queda un entramado que yo diría más que complejo a lo que dice el senador Guinle. Queda realmente, yo creo que un buen abogado puede, con todo este vericueto de laberinto de normas que tenemos actualmente, que va a quedar vigente actualmente, bueno, dejar in eternum alguna de las empresas que ya tienen permisos o tienen concesiones. Entonces yo quiero poner en valor, es lo que me toca, el trabajo que se ha hecho interdisciplinariamente. Desde nuestro bloque de diputados, rescato el trabajo de Pedro Tunesi, del exdiputado Pedro Tunesi, que ha trabajado con un grupo, además, importante, del exsecretario La Peña, del exsecretario Montamat, de todos los firmantes de este dictamen de minoría, porque la verdad que estamos recogiendo en este dictamen de minoría el proyecto que presentáramos en su momento con la senadora Estensoro, el senador Martínez, proyectos que ha presentado el senador Morales. O sea, hemos hecho un esfuerzo importante para que pudiéramos debatir un régimen único de hidrocarburos que cumpliera con este objetivo que ha dejado sentado el senador Guinles y con el que coincido, que nos lo debemos como país. Nos lo debemos ese amalgamar la situación de los intereses de las provincias con el conjunto nacional en beneficio del país, en beneficio de todos los argentinos, en un mecanismo que genere equidad y genere equilibrio en el desarrollo territorial. Y este es un recurso estratégico por el cual nosotros podríamos haber logrado estos, por lo menos, mecanismos de distribución y de renta. Entonces también quiero agradecer, porque la verdad es que han hecho un esfuerzo muy significativo, a todos nuestros asesores. Y los voy a nombrar porque siempre son los que quedan a veces sin... quiero mencionar a Gerardo Rabinovich, Hernán López, Pedro Mozo, Andrea Lar, Ignacio Bruera, Cristian Cabrera, Mirta Gariglio, Mauricio Reutemann, Luciano Caratori, Claudia Cisneros, que la verdad todos han hecho un esfuerzo importante para que nosotros pudiéramos tener hoy un dictamen que yo voy a decir simplemente que es un dictamen que tiene 10 títulos, 173 artículos,
2 anexos, que es un proyecto que deroga la 17319, deroga toda norma que se le oponga, lo voy a decir así, y crea un régimen único. En sus disposiciones generales, por supuesto, declara de interés público todo el proceso de la cadena de hidrocarburos y además establece mecanismos de política de desarrollo de hidrocarburos y también la necesidad de un plan estratégico energético en el que se contempla hidrocarburos, pero dentro del desarrollo de un plan estratégico energético. Esto teóricamente es lo que tendría que hacer la comisión esa de largo nombre del 1277, que yo se lo presenté, se lo pedí a la secretaria y no me lo pudo decir. Se reafirma el pleno dominio de las provincias, las instituciones, crea instituciones, el Consejo Federal de Hidrocarburos, conformado por todas las provincias, que darán direccionalidad a la política económica, a la política energética. Se crea la Agencia Federal de Hidrocarburos. Esa Agencia Federal de Hidrocarburos tiene facultades de registración, de investigación, de asesoramiento a las provincias, de confección de pliegos dentro del marco de los conocimientos técnicos para poder dar ese soporte y generar instrumentos técnicos válidos que puedan homogeneizar los mecanismos de concesión, de exploración, de explotación. Está conformado por 5 miembros, 3 designa el Poder Ejecutivo, 2 designa el Consejo, pasan por un concurso y después tienen acuerdo del Senado. Fíjense lo importante que sería contar con esta agencia, alto nivel de capacidad técnica para darnos soporte en la toma de decisiones, llevar estadísticas, tener reservas. Y después, por supuesto, ratifica las autoridades concedentes, las autoridades ejerciendo el dominio originario, 124 y ley corta. En esto, por supuesto, lo que tienen que hacer cuando ejercen la administración de las áreas: visitar, controlar, revocar, si es necesario, fiscalizar. Juntamente con la agencia también le ponemos misión de fiscalización. Bueno, fijamos todos los mecanismos de los contratos, o sea, los permisos de exploración y los contratos de concesión, con plazos distintos, y los mecanismos de prórroga, o sea, plazos 3 años, un primer periodo básico para exploración, segundo periodo 3, pero siempre cuando pasa de un periodo a otro le hacemos caducar el 50% del área si no logró el objetivo. Esto es importante. No quebramos el mínimo de áreas que antes establecía el de 17319, que era de 5, nosotros ponemos, esto lo fijará la agencia con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, pero no le damos áreas sin límite. Bueno, los plazos de exploración, 25 años más 10, ¿cierto?, de prórroga por única vez, y generamos otro régimen para el convencional. Ahí sí pongo el ejemplo que citaba Daniel Montamat, que no es como que tuviéramos un edificio de propietario central y que si tenemos el cuarto podemos tomar el tercero, ¿no? No, son concesiones distintas. Y ahí se establecen mecanismos de plazo también para el no convencional, por supuesto más adecuado al mecanismo del no convencional. O sea, plazos de exploración de 4 años, periodos de explotación 35 con prórrogas de 10. Esto es lo más importante. Las sesiones, ponemos límites a las sesiones de cumplimiento de inversiones de por lo menos el 50% de las inversiones, para que tengan la dificultad, que cuando van a ingresar sepan que tienen que tener un cumplimiento de inversiones. Es decir, que eliminamos
del negocio petrolero, bueno, el negocio rentístico, el negocio inmobiliario que ya vimos que se produjo por todas estas anarquías, digamos, de las interpretaciones que se dieron en las provincias, de lo que también decía el senador Sanz, que a veces las provincias se vieron excedidas. Tomamos un mecanismo de regalías como piso, no como techo, 12%, con la posibilidad, por supuesto, de bajar a 5% en casos de riesgos geológicos o de niveles de productividad muy baja. Hacemos un régimen único ambiental, o sea, respetando nuestra responsabilidad como nación de dar presupuestos mínimos ambientales. Es un capítulo aparte, completo, con declaración de impacto ambiental que tienen que hacer las empresas, pasar por las autoridades antes citadas. Creamos un fondo federal para la transformación de la matriz energética y la verdad que es importante. Creamos un impuesto de asignación específica para este fondo. Y bueno, con respecto a YPF, porque ya estoy excedida en el tiempo, con respecto a YPF la tomamos, bueno, como lo que es una sociedad anónima con mayoría estatal. La hacemos cotizar, o con la obligación de cotizar no menos del 5% de sus acciones y sujeta a la Ley de Administración Financiera del Estado que la somete a la Auditoría General de la Nación. Creemos que si hubiéramos tenido la oportunidad de discutir este proyecto integral de hidrocarburos, hubiéramos tenido un escenario distinto al contexto que estamos viviendo actualmente. Hubiéramos podido lograr todo lo que mencionó el senador Guinles en su frase final. Digo, este federalismo de concertación, de conciliación, que piensa en el bienestar general del país, que piensa en la mejora de la calidad de vida de los argentinos día a día. No esto que tenemos actualmente, que realmente no creo que a los efectos prácticos lamentablemente logre el resultado, y lo he demostrado en el caso de Mendoza. Hoy la producción de hidrocarburos de YPF cae el 9,4%, senador Fernández. La verdad que se lo tengo que ratificar, lo que le dije en el Twitter, se lo ratifico, porque también me lo ratificó Galucho. Lo que me prometió Galucho es que venían más inversiones. Y yo le dije, bueno, de todas maneras siento sana envidia con respecto a Neuquén, que está recibiendo la mayoría de las inversiones, y Mendoza, frente a los 5.200 millones, Mendoza recibe 400. Bueno, espero la promesa de inversiones, espero la promesa de desarrollo de las áreas no convencionales en Mendoza, porque la verdad es que a los efectos prácticos, que representa el 23% del valor agregado a mi provincia, la situación está en una situación de crisis. Bueno, muchísimas gracias, creo que ya estoy un poquito pasada en el tiempo.